es cuando sacaron a Libby Powell de su dormitorio en mitad de la noche. Su familia vivía al otro lado de la calle. Esa noche estaba mirando a través del telescopio que mi padre me había comprado unas semanas antes para contemplar el cielo nocturno. La contaminación lumínica de la ciudad dificultaba ver las estrellas a simple vista, pero después de 3 semanas de mirar a través del ocular había encontrado algunas constelaciones que estaban marcadas en el mapa estelar que venía con el regalo. Levanté la vista del ocular durante medio segundo y vi una figura oscura que se movía hacia el costado de la casa de Libby. Parecía un hombre increíblemente grande que gateaba a 4 patas. No pude distinguir ningún rasgo, pero vi cómo introducía su enorme brazo por la ventana y, sin esfuerzo, atravesaba el vidrio y la sacaba con un movimiento fluido. Libby estaba pateando y gritando mientras yo soltaba un chillido y llamaba a mi padre. Era difícil distinguir lo que hacía el hombre mientras arrastraba a Libby hacia la oscuridad junto a su casa, pero casi podía jurar que me estaba mirando directamente. Mi padre entró en mi habitación y, tras calmarme lo suficiente para obtener una respuesta coherente, llamó a la policía. Le conté a la policía todo lo que acabo de contarles. Mi padre y las autoridades locales consideraron que mi declaración era la imaginación descontrolada de una niña asustada, pero yo sé lo que vi. Durante la semana siguiente, los padres de Libby aparecieron en todas las noticias pidiendo el regreso de su hija. El alboroto mediático solo se intensificó una semana después, cuando Alice Evans fue secuestrada de su dormitorio de manera similar. En el invierno de 1991, 7 niñas fueron secuestradas de sus habitaciones en mi barrio. No fui la única persona que denunció al hombre increíblemente grande, pero si alguien se había molestado en escuchar esos informes, no estaban siendo cubiertos por las noticias locales. En marzo de 1991, la policía había anunciado que había encontrado los 7 cadáveres en el cercano edificio abandonado de Adestarten en Grand Street. No se había identificado a ningún sospechoso. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores comenzaran en el patio de recreo de la escuela. Las 7 niñas habían quedado tan destrozadas que las familias se vieron obligadas a celebrar funerales con ataúdes cerrados. Mi hermano pequeño Alan quedó especialmente afectado. Alice Evans era su novia. Se habían conocido en el jardín de infantes y eran una de esas parejas de niños pequeños que iban de la mano a todas partes. Cuando se confirmó que Alice estaba muerta, dejó de hablar. Fue una tragedia que se convirtió en un caso sin resolver que se convirtió en el juicio de la década cuando la policía se presentó para anunciar que había arrestado a William Billy Stout por el asesinato de las 7 niñas. Todos los niños del vecindario conocían a Billy Stout. Billy nació con homocistinuria. A pesar de medir más de 2 metros y tener casi 20 años, Billy tenía la mente de un niño. No era raro que sus padres lo llevaran al patio de recreo más tarde en el día, cuando la mayoría de los niños más pequeños ya habían regresado a casa corriendo. Durante el juicio se reveló que una de las camisas de Billy y un par de sus zapatos tenían sangre que coincidía con el tipo de sangre de Libby. Las pruebas de ADN no eran algo común en ese entonces. Con su conexión con la muerte de Libby y los informes de un sospechoso increíblemente grande, no pasó mucho tiempo antes de que un culpable emitiera un veredicto de culpabilidad y condenara a muerte a Billy. Yo conocía a Billy. Incluso había intercambiado cromos de béisbol con él en más de una ocasión. Sé cómo era Billy. Cuando comencé a decirle a la gente que había visto al tipo que agarró a Libby y que era mucho más grande que Billy, me ignoraron o me dijeron que estaba contando cuentos chinos. En la primavera de 1994, mi padre nos trasladó a una casa a 1 milla de nuestro antiguo barrio. Alan tuvo que abandonar la escuela. No solo había dejado de hablar, sino que también había empezado a atacar a cualquiera que intentara hablar con él. Los psiquiatras del hospital le habían recetado una serie de pastillas que le dejaban mirando por la ventana casi todos los días. Mi padre tuvo que contratar a un cuidador a tiempo completo para Alan. 3 años después del secuestro de Libby y del juicio de Billy, yo seguía convencido de que había un monstruo gigante que secuestraba a niños. Probablemente había leído todos los libros de la biblioteca local sobre fantasmas, monstruos y asesinos en serie. Estaba en 7º grado y la mayoría de los niños habían empezado a llamarme Spooky. A pesar de ser el niño raro que todos creían que era un adorador del diablo o algún tipo de bicho raro, había hecho algunos amigos. Stephanie Powell compartió mi opinión sobre Billy Stout. Ella había estado en la habitación cuando su hermana gemela fue raptada de la ventana. Tenía un cuaderno lleno de dibujos de la figura oscura que se había llevado a su otra mitad.
Ella y yo habíamos comenzado a pasar tiempo juntas en quinto grado y en la secundaria éramos prácticamente mejores amigas. Ella me presentó a Deonte Jackson. Deonte también había perdido a su hermana pequeña. Los tres comíamos cerca del fondo de la cafetería. Pasábamos la mayor parte del tiempo después de la escuela en la biblioteca. Deonte y yo vivíamos a pocas cuadras el uno del otro. Estefanie todavía vivía al otro lado de la calle de mi antigua casa. Todos los días, alrededor de las 6 o 7 de la tarde, Deonte y yo acompañábamos a Estefanie a su casa antes de caminar la milla o más hasta mi nuevo vecindario. Fue alrededor de principios de mayo cuando se detuvo en medio de la acera y dijo: «Oye, Spooky, mira». Estaba señalando un pequeño grupo de árboles y maleza al costado de una casa en la esquina. Al principio no pude entender lo que estaba señalando. El sol ya estaba bajo en el cielo y estaba detrás de nosotros. Deonte señaló el grupo de árboles y justo cuando pasó a mi lado, vi la figura oscura que estaba de pie justo dentro de la pequeña zona boscosa. Debía tener unos 3 metros de altura. Cuando Deonte pasó corriendo junto a mí, la figura oscura se puso a 4 patas y corrió por la calle hacia un callejón. Lo seguí mientras perseguía al hombre sombrío por el callejón oscuro. Debió haber caminado por esa calle cientos de veces y nunca antes se había dado cuenta de ese callejón. Era largo y angosto. Había cercas de alambre y garajes a ambos lados mientras esquivábamos botes de basura e intentábamos alcanzar algo que ya había desaparecido en la oscuridad a lo que nos acercábamos rápidamente al final del estrecho camino. Al final del callejón había un muro de piedra casi monolítico. Debía de tener 20 pies de alto. A cada lado había un muro de piedra similar que se alzaba casi igual de alto y se extendía casi 40 pies hacia atrás. Mientras estábamos parados en el callejón, apenas lo suficientemente ancho para un auto pequeño, nos dimos la vuelta para ver a un hombre increíblemente grande parado entre nosotros y el último rayo de sol que se ponía detrás del horizonte. El contraste del sol rojo anaranjado contra su piel casi negra mostraba exactamente cuán grande era en realidad. Sus ojos eran de un azul profundo y su boca se había abierto para mostrar dientes blancos casi perfectos que parecían haber sido afilados en pequeñas dagas. Deonte y yo nos dimos cuenta muy rápidamente de que esa cosa no huía de nosotros, sino que nos estaba incitando a seguirla. Cada paso que daba hacia nosotros era lento y deliberado. Nuestras espaldas estaban contra la pared. El hombre oscuro bajó la cara hasta el punto de mirarme directamente a los ojos. Su lengua se extendió y comencé a llorar mientras me lamía la mejilla. Su expresión se volvió de frustración antes de volverse hacia Deonte y oler su pecho. La criatura retrocedió, aparentemente con disgusto, antes de plantar un pie en la pared de concreto a mi izquierda y procedió a trepar por encima de la pared de concreto y adentrarse en la oscuridad detrás de ella. No esperamos a ver si volvía. Los dos salimos corriendo del callejón y volvimos a mi casa sin mirar atrás ni una vez. Mi padre estaba trabajando hasta tarde y Becky, la cuidadora de Alan, había sido muy amable al darnos un par de refrescos del frigorífico mientras pasábamos el resto de la tarde intentando entender lo que habíamos visto mientras hablábamos por teléfono con Estefanie. Cuando mi padre llegó a casa, Deonte y yo nos habíamos desmayado en el suelo de la sala de estar. El sábado por la mañana, los tres esperamos hasta que el sol estuviera alto en el cielo antes de dirigirnos hacia ese callejón. Sin que los otros dos lo supieran, yo había cogido una pequeña pistola y un cargador extra del armario de armas de mi padre. Entramos en el callejón a la derecha de la arboleda y enseguida nos dimos cuenta de que daba a la calle del otro lado de la manzana. Caminamos por el callejón 3 o 4 veces antes de recorrer el resto del barrio buscando si podíamos encontrar algo parecido al pasillo de piedra en el que nos había acorralado el hombre oscuro. Nada. Incapaces de regresar al final del callejón, dirigimos nuestra atención al pequeño grupo de árboles donde habíamos visto originalmente a la criatura. Justo después de la línea de árboles, encontramos un montículo elevado de tierra que parecía estar escondiendo un agujero de 5 pies y medio de ancho en el suelo. No estaba dispuesto a bajar por él y no creo que ninguno de los otros estuviera tan dispuesto. En cambio, arrojé una piedra al agujero. La escuché rebotar en los lados unas cuantas veces, antes de hacer un sonido como si hubiera caído en un charco de agua. Deonte dijo: «Aparta la mirada, Steph, esta cosa se llevó a Andrea y voy a mear en ella». Estefanie se dio la vuelta mientras él procedía a orinar directamente en la boca del agujero. Al igual que con la roca, escuchamos la orina golpeando lo que sonaba como agua en el fondo.
Sin embargo, apenas Deonte se había cerrado la cremallera de los pantalones, escuchamos un rugido atronador que provenía de algún lugar profundo del abismo seguido de fuertes sonidos de raspaduras. Salimos corriendo y justo cuando pasamos el borde de los árboles, miré hacia atrás para ver un brazo negro con una enorme mano negra que se dirigía hacia nosotros. Habíamos encontrado su guarida. Uno pensaría que habríamos encontrado una manera de tapar el agujero o de convencer a algunos adultos para que hicieran algo al respecto, pero después de 3 años de intentar convencer a la gente de que el hombre oscuro existía, nos habíamos dado cuenta de que nadie nos iba a creer. En lugar de intentar hacer espeleología, volvimos a la biblioteca y pasamos el resto del día buscando cualquier cosa que pudiéramos encontrar que nos dijera más sobre el hombre oscuro. Pasé la mayor parte de la tarde en la sección paranormal de la biblioteca para adultos. Me senté en una mesa y hojeé libros sobre fantasmas, críptidos y varias leyendas locales. Deonte y Estepania habían desaparecido en algún momento y me habían dejado con mi lectura. Me había acostumbrado a la idea de que probablemente se habían metido en una sala de lectura o algo así para besarse. En ese momento, llevaban saliendo unos meses. La bibliotecaria se acercó a mi mesa y me dijo: Francis, cerraremos en unos minutos. Quizás quieras irte a casa. La biblioteca cerró temprano el sábado. Salí y vi a Deonte y Estepania sentados uno al lado del otro en un banco, escuchando el Walkman de Estepania y compartiendo los auriculares. Eran las 6 de la tarde y el sol todavía estaba bastante alto en el cielo, pero estábamos a más de 2 millas de casa y el autobús había dejado de funcionar unos minutos antes. Tenía una sensación incómoda por caminar a casa. Me volví hacia Estepania y le dije: ¿crees que podríamos llamar a tus padres para que vengan a recogernos? Estepania sacudió la cabeza antes de decir: mi papá odia a Deonte, prefiero llamar a la policía y decirles que robé algo. Deonte se rió y dijo: sí, el tipo me odia, pero podemos llamar a mi primo Q. Caminamos hasta un teléfono público cercano y puse una moneda de 25 centavos en la ranura mientras Deonte levantaba el auricular y llamaba a Q. Unos minutos después, un adolescente en una camioneta se detuvo y dijo: oye, Deonte, ¿quién es la chica? Deonte me dio un puñetazo en el brazo y dijo: ah, ¿te refieres a Spooky? No, creo que es un chico. Q se rió y dijo: deja de hacer payasadas, amigo. Ahora, ¿a dónde los llevo? Me subí al asiento delantero con Q y Deonte se subió al trasero con Estepania. Q era el primo mayor de Deonte. Vivía con Deonte y su abuela no muy lejos de mi casa. Busqué en mi bolso para sacar mi botella de agua y Q me tocó el hombro susurrando: chico, ¿por qué llevas arma? Miré hacia abajo en el bolso y vi que la pistola estaba a la vista. Me volví hacia Q y le dije: hombre, ¿no quieres saberlo? Entramos en la entrada de Q y él se dio la vuelta para decir: ve a presentarle a tu novia a la abuela. Voy a hablar con Spooky un minuto. Muy bien, hombrecito, ¿por qué andas por ahí con esa pistola? Preguntó Q con un tono preocupado. Miré por la ventana y respondí: ¿sabes por qué me llaman Spooky? Sí, porque siempre estás hablando de fantasmas y esas cosas, respondió Q. Me reí incómodo y dije: no, es porque vi a la cosa que le robó a la hermana de agarrar a Libby Powell. No fue Billy Stout. El tono de Q cambió a uno de enojo y alzó un poco la voz y dijo: no le cuentes a Andrea ninguna de esas historias de fantasmas. Espero que ese maldito retrasado arda en el infierno por lo que hizo. Me volví hacia Q y lo miré directamente a los ojos mientras decía: esa cosa parece un hombre, pero su piel es tan negra como la medianoche y mide casi 3 metros de alto. ¿Crees que estoy bromeando? Pregúntale a Deonte. Él también lo vio. Q se estremeció visiblemente y dijo: puedo ver por qué te llaman Spooky. Continué: sabemos dónde está esa cosa y tan pronto como la vuelva a ver, le dispararé. No se lo digas a Demi a Steph tampoco. No saben nada sobre el arma de mi padre y no se lo voy a decir. Q sacó un cigarrillo de un paquete que llevaba en el bolsillo de la camisa y me lo ofreció diciendo: ¿fumas? Mentí y dije: claro. Encendió el cigarrillo y me lo entregó antes de encender uno para él. 13 años viviendo con un fumador de interior y ni siquiera tosí cuando inhalé por primera vez el mentol fresco del cigarrillo. A la segunda calada ya me sentía un poco mareado, pero me gustó. Fumé el cigarrillo y miré por el parabrisas en silencio mientras Q y yo compartíamos ese momento. Después de casi 5 minutos de silencio, Q dijo: deberías hablar con mi abuela sobre ese tipo alto y moreno. Suena como una historia que ella solía contarnos. Salí del auto y entré para ver que la abuela de Deonte ya había preparado un banquete para nosotros.
Estepania y la abuela estaban charlando entre sí sobre Deonte cuando Q entró detrás de mí. La abuela dijo: puedo oler ese humo en ti, Quentin Marcus Jackson. Será mejor que te laves las manos antes de tocar esta comida. Me uní a él en el lavabo y también me lavé las manos. No quería arriesgarme a ponerla de mal humor. Q acercó una silla y Deonte bendijo la mesa mientras todos nos sentábamos alrededor de la mesa. Estepania había llamado a sus padres para decirles que estaba en mi casa. Mi padre probablemente no llegaría a tiempo para darse cuenta de que me había quedado fuera hasta tarde. Comimos y hablamos durante la cena hasta que la abuela le dijo a Q que llevara a Estepania a casa y envió a Deonte arriba para ducharse y prepararse para ir a dormir. La ayudé a limpiar la mesa mientras ella decía: entonces, ¿de qué estaban hablando Q y tú afuera? Parecía que había visto un fantasma. No respondí. La abuela puso el último plato de la mesa sobre la encimera antes de decir: no deberían andar por aquí de noche. Es peligroso ahí fuera. Me reí y dije: no tienes ni idea. La abuela puso una expresión entre severa y asustada cuando dijo: ponme a prueba, muchacho. Durante la siguiente hora le hablé de Libby, el hombre oscuro, del final del callejón que en realidad no estaba allí y de cómo habíamos encontrado un agujero en el que parecía estar escondido. La abuela no dijo mucho, pero tampoco me dijo que estaba loca o que inventaba cosas. Fue agradable tener un adulto que realmente me escuchara por una vez. Mientras la abuela se sentaba allí y escuchaba, Deonte bajó las escaleras en pijama y se colocó al lado de su abuela. Ella se volvió hacia su nieto y dijo: ¿así que se encontraron con él, eh? Deonte asintió y la abuela metió la mano en su bolso y sacó una pequeña botella de metal. Después de tomar un trago, tosió y dijo: todos deben escuchar con atención. Podría salvarles la vida. Cuando yo tenía más o menos la edad de Q, todo el mundo estaba molesto porque los rusos estaban lanzando bombas atómicas. A la gente del ayuntamiento se le ocurrió la idea de construir un túnel que conectara varios refugios antiaéreos bajo la ciudad. Ese viejo edificio de Adstart solía ser una escuela primaria. Uno de los refugios se construyó allí mismo, en el sótano. Mi marido Perky trabajaba en el equipo de excavación. Llegaba a casa contándome historias sobre cómo habían hecho un túnel desde la escuela primaria hasta la estación de trenes en la Tercera Avenida. Un día la gente dejó de preocuparse por las bombas y la ciudad dejó de trabajar en el túnel. Perky consiguió un trabajo en la ciudad trabajando en las carreteras. Los refugios seguían allí. El túnel seguía abierto. A la gente ya no le importaba mucho. Eso fue, por supuesto, hasta que encontraron todos los cuerpos. La abuela hizo una pausa y continuó: habíamos estado diciéndole a la policía durante semanas que alguien había estado robando a nuestros niños, pero en ese entonces a nadie le importaba realmente lo que le sucedía a un grupo de niños de color. Fue solo cuando desapareció la hija del alcalde que la policía comenzó a investigar el asunto. 3 niños blancos más desaparecieron en una semana y una de las madres describió a un hombre negro alto que huyó hacia la escuela primaria. La policía registró cada centímetro de ese edificio y cuando no encontraron nada, bajaron al sótano y encontraron la puerta del túnel abierta de par en par. Menos de una hora después llamaron a todos los agentes disponibles. Habían encontrado 15 niños destrozados en el refugio antiaéreo. Algunos de ellos parecían haber estado allí durante meses. Una de ellas, la última niña que secuestraron, aún respiraba cuando la encontraron. Señaló el túnel y soltó un pequeño gemido antes de morir en ese mismo momento. Grams tomó otro trago de su petaca y tosió de nuevo antes de acomodarse en su asiento e inclinarse hacia adelante. La policía no perdió tiempo en reunir a todos los hombres negros altos de la ciudad en busca de alguien a quien culpar de los asesinatos. Finalmente se decidieron por Alton Parker. Alton era un poco lento, pero también era el conserje de la escuela. Su juicio duró menos de un día y fue sentenciado a la horca. Murió en una semana. Beatrice Stone, fuera del juzgado, gritaba a cualquiera que quisiera escucharla que Alton era inocente. Gritaba que no era lo suficientemente alto y que el hombre que se llevó a su hija tenía la piel tan negra como el carbón, no morena como la mía o la de Q. Pasó los siguientes años en un sanatorio antes de que su familia finalmente la trajera a casa. Creo que todavía sigue en el asilo de ancianos de Springhaven hasta el día de hoy. Ya no habla. La gente dice que simplemente se sienta allí y mira fijamente por la ventana. Su historia me dejó más que aturdida, pero algo no me cuadraba. Hice una pausa por un momento después de que terminó y dije: ¿cómo nos va a salvar la vida esto? La abuela suspiró y dijo: ya me refería a eso, hijo.
Agarré mi mochila con un poco más de fuerza mientras ella decía. Unos 10 años después, algunos niños desaparecieron. Una vez más, los encontraron en esa escuela primaria. Una vez más, culparon a alguien lento. Sabíamos que la policía no nos iba a ayudar, así que cuando llegó el invierno, unos 10 años después, todos nos turnamos para cuidar a nuestros hijos. La madre de Q tenía unos 5 o 6 años en ese entonces. Perky estaba sentado en el dormitorio con nuestro hijo mayor, James, turnándose para mirar por la ventana y sujetando la escopeta. Mabel, la madre de Q, y su hermano Otzi estaban en la cama cuando llegó la criatura. Perky dijo que al principio casi parecía una sombra. Jesse sostenía la escopeta y disparó directamente al pecho. Soltó un aullido espeluznante. Jesse y Mabel gritaron y cayeron al suelo. La criatura se acercó, agarró a James por el brazo y lo arrojó contra la pared con tanta fuerza que lo dejó inconsciente. Perky fue a buscar el arma y ya la estaba levantando cuando yo me acerqué y agarré a Jesse. Mabel estaba sentada en el suelo cuando esa maldita cosa asomó la cabeza y la olfateó antes de darse vuelta y mirar a Jesse. Él se estiró hacia él justo a tiempo para que Perky recargara la escopeta y disparara una ráfaga de perdigones directamente a la cara de la cosa. Aulló mientras saltaba por la ventana hacia la noche. La abuela tomó el frasco y se lo pasó a Deonte diciendo, «Bebe, hijo. Tú también, Francis». Deonte tomó un trago y se atragantó antes de pasármelo. Yo tomé un sorbo y sentí que me ardía mientras se deslizaba por mi garganta. La abuela tomó su frasco y dijo, «Jesse era el niño más dulce que jamás hayas conocido». Sin embargo, Mabel era una pequeña alborotadora. Después de hablar con Ethel Pearson en la iglesia, escuchamos que sus niñas gemelas estaban durmiendo en la misma cama cuando el frasco tomó a una y dejó a la otra. Ella maldijo en voz baja y dijo que lo vio apartar la mirada de la niña sobreviviente con disgusto. Aparentemente, la niña sobrante había sido atrapada robando del bolso de su madre ese día. Deonte lo interrumpió y dijo, «Solo se necesitan buenos niños, ¿verdad?» La abuela le dio una palmadita en la cabeza a Deonte y le dijo, «Ese es mi chico inteligente. No vayas a prender fuego a una iglesia ni nada, pero asegúrate de hacer al menos una cosa todos los días que te metería en problemas si te atraparan». Al día siguiente no fui a la iglesia y caminé hasta Springhaven. Después de mostrarle mi Biblia a la enfermera de la recepción y decirle que había venido a atender a los ancianos, me dejó entrar con una sonrisa. La abuela había dicho que el nombre de la mujer era Beatrice Stone. Caminé un rato por los pasillos, parándome en algunas habitaciones para hablar de Jesús, para no levantar sospechas antes de ver el nombre de Stone afuera de una habitación y encontrarme con una mujer mayor sentada en una silla mirando por la ventana. Me senté a su lado y abrí mi Biblia diciendo, «Señora Stone, mi nombre es Francisco J». Ella ni siquiera parpadeó en respuesta. Continué, «Sé que esto va a sonar extraño, pero tengo una pregunta para usted sobre lo que se llevó a su hija». Su rostro adoptó una expresión severa y sus ojos se dirigieron hacia mí mientras su rostro permanecía en la dirección general de la ventana. ¿Tenía ojos azules?, dije, al darme cuenta de que estaba siendo más que un poco desconsiderada, tal vez por primera vez esa mañana. Beatrice tosió y dijo en voz baja. Sus dientes eran como cuchillos. Se volvió hacia mí y dijo, «¿Cómo te acercaste lo suficiente para verlo, muchacho?». Le conté sobre el callejón y cómo me había lamido. Me agarró de la muñeca y dijo, «¿Por qué vives tú cuando mi bebé murió? ¿Qué te hace tan especial?». No tenía una respuesta para ella más allá de lo que había dicho Grant la noche anterior. Balbuceé las palabras. «Solo se necesitan los niños buenos». La anciana saltó de su silla y me golpeó con una rapidez que no esperaba de una mujer de 80 años. Grité de dolor cuando me arañó la cara con las uñas. Mientras los enfermeros me apartaban de ella, gritó, «Si no te mata, lo haré». Tuve que llamar a mi padre al asilo de ancianos y le conté que estaba evangelizando a los enfermos y ancianos cuando la mujer me atacó. Al día siguiente me presenté en la escuela con puntos de sutura en la frente y la mejilla. Deonte me preguntó qué había pasado y yo mentí diciendo que me había peleado con un estudiante de secundaria. Él se rió y dijo, «Sí, y anoche me tiré a Cindy Crawford». Ambos nos reímos y fuimos a clase. Estefania nos estaba esperando afuera después de que sonara la campana a las 3. Cuando el autobús escolar se detuvo en mi calle, había coches de policía por todas partes. Todos nos bajamos un poco antes, ya que el autobús se alejó de mi calle y tomó una ruta alternativa. Cuanto más me acercaba a mi casa, más empecé a sentir una náusea en la boca del estómago.
Mis peores temores se hicieron realidad cuando vi que la ventana de la habitación de Alan había sido destruida. Becky, la conserje, estaba sentada en la parte trasera de una ambulancia mientras los paramédicos le vendaban las manos y la cara. Mi padre estaba gritando a la policía, pero se detuvo a mitad de la frase y corrió hacia mí. Me levantó y me dio el tipo de abrazo que no había experimentado desde el jardín de infantes. Me abrazó y lloró mientras decía, vamos a encontrar a tu hermano, ¿de acuerdo? Me bajó y lo empujé para pasar y entrar en la casa. Nadie parecía muy interesado en mi habitación y saqué los libros de mi mochila antes de llenarla con bengalas, una linterna, la pistola que había robado de la caja fuerte de papá y algunas baterías adicionales. Salí furioso y me dirigí al policía más cercano y le dije, sabes perfectamente que mi hermano va a terminar en ese maldito preescolar. Coge a algunos hombres y vete ya. El oficial me miró molesto y dijo, deberías tener cuidado con tu lenguaje, hijo. Lo miré y le dije, que te jodan. Si no vas a hacer nada para salvar a Alan, lo haré yo. Se volvió hacia sus colegas y eché a andar por la calle mientras Deontay y Stephanie me seguían y me preguntaban a dónde iba. No se comió a los niños malos. Alan fue expulsado de la escuela por golpear a otros estudiantes. No lo agarró porque tenía hambre. Sabía más allá de saber que lo agarró para castigarnos por molestarlo. Cuando me acerqué al edificio abandonado de Adestar, Deontay me detuvo en seco y dijo, maldita sea, Francis, detente. Me detuve y él continuó, ¿qué crees que vas a hacerle a esa cosa? Saqué la pistola de mi bolso y tiré de la corredera hacia atrás antes de decir, lo voy a matar. Deontay y Stephanie dieron un paso atrás antes de que Stephanie dijera, ¿tienes otro de esos? Negué con la cabeza y ella dijo, bueno, ¿qué tienes? Le entregué la linterna y algunas bengalas y nos dirigimos hacia el preescolar abandonado. La mayoría de los cristales de las puertas habían sido rotos años antes de que yo naciera. La ciudad había tapiado el lugar, pero había una pequeña ventana que todavía tenía cristales y por ahí entramos. Una vez dentro, el olor nos golpeó de inmediato. Todo el edificio olía a aguas residuales. Stephanie tosió y dijo, probablemente deberíamos seguir el olor. Asentí y en unos minutos encontramos una puerta que conducía a lo que parecía un sótano. Stephanie encendió la linterna y yo apunté mientras bajábamos las escaleras. Cruzamos el sótano y nos dirigimos hacia el agujero abierto en la pared que conducía al túnel. Una pesada puerta de hierro yacía oxidada en el suelo justo frente a nosotros. Podía oír un suave gemido desde el interior. Corrimos hacia el interior y fue entonces cuando la linterna iluminó la pierna de Alan justo encima de nosotros. La cosa lo había empalado en un trozo de varilla de refuerzo que se había doblado desde el techo de hormigón desmoronado. Alan gimió un poco más como si ni siquiera nos hubiera notado. Deontay dejó caer una bengala en el túnel que había detrás de nosotros. Emitió un silbido antes de darnos un poco más de luz con la que trabajar. Alan estaba demasiado alto para que cualquiera de nosotros pudiera bajarlo. Me volví hacia Stephanie y le dije, corre arriba y pide ayuda. Ella asintió y se dio la vuelta para irse cuando la vimos. La criatura estaba de pie bajo la luz roja de la bengala. Estaba cubierta de un líquido viscoso y tuvo que agacharse en el túnel. Se apoyó en sus largos brazos y sonrió mientras me miraba directamente. Deontay hizo estallar otra bengala y la sostuvo frente a él mientras yo sacaba la pistola y procedía a vaciar el cargador en su torso. Inmediatamente me di cuenta de mi error. Ninguno de nosotros había traído tapones para los oídos y el sonido ensordecedor de los disparos nos dejó desorientados e incapaces de escucharnos. La criatura se sacudió las balas y agarró a Stephanie por la cara con su enorme mano. Antes de que pudiera cargar el siguiente cargador en la pistola, la criatura me golpeó mientras usaba a Stephanie como mayal y me tiró al suelo. Deontay empujó el mayal hacia el brazo de la criatura y ésta retrocedió de dolor antes de cerrar la mano en un puño y golpearlo tan fuerte que su cabeza parecía haber sido aplastada con un mazo. Con un amigo muerto a mis pies y otro siendo usado como arma para golpearme contra el suelo, casi me había resignado al hecho de que iba a morir. Mientras yo yacía allí destrozado, la criatura se rió y dijo, no existen los héroes, niño, con una voz que sonaba como si alguien estuviera reproduciendo una grabación de James Earl Jones a través de un altavoz hecho de grava. Se aferró a Stephanie mientras se adentraba más en el túnel, riendo todo el tiempo. No podía moverme. Mis brazos y piernas estaban inservibles. Lentamente, pero con seguridad, la bengala se apagó. Me quedé allí, mirando a Alan gimotear hasta que la luz de la linterna comenzó a disminuir.
Cuando los últimos rayos de luz abandonaron el refugio antiaéreo en ruinas, noté que mi hermano pequeño se había quedado completamente inmóvil. Solo en la oscuridad, finalmente me desmayé. Mi padre dice que la policía nos encontró a mí y a Alan después de un día de búsqueda. Me desperté en el hospital con todo el cuerpo enyesado. Nunca encontraron a Estefania. El cuerpo de Deonte fue enterrado unos días después. No pude asistir al funeral. No pasó mucho tiempo antes de que la ciudad llenara el túnel de hormigón. No tengo ni idea de si el hombre oscuro estaba dentro, pero dado que todavía desaparecen niños en esa ciudad cada 10 años, supongo que encontró un nuevo lugar donde establecerse. Cuando me recuperé lo suficiente para caminar por mi cuenta, mi padre consiguió un trabajo en un estado vecino y nos mudamos. Ahora estoy cerca de cumplir 40 años y tengo varios hijos. Puede que suene extraño, pero en cuanto tuvieron la edad suficiente para saber la diferencia entre el bien y el mal, los alenté a hacer cosas malas de vez en cuando. Puede que eso no me convierta en el mejor padre del mundo, pero, por otra parte, nunca nadie ha intentado arrebatárselos. Solo se come a los niños buenos, pero no tiene ningún problema en matar a los malos. Todavía no tengo idea de por qué me dejó con vida.